Yo quiero compartirles una escritura que tenemos en la epístola a los Corintios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 10. Y allí dice así: pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Palabras dichas por el apóstol Pablo, escribiéndole a los Corintios, y habla que por la gracia de Dios él era lo que era, porque él fue el receptor de esa gracia de Dios. La gracia de Dios nos da lo que nosotros no merecemos. Es su favor extendido al pecador que no lo merece. Romanos 11:6 dice que si es por gracia, ya no es por obras. De otra manera, la gracia ya no es gracia. La gracia de Dios invita al pecador a venir a Él, a volverse de su mal camino, a salir a Él para empezar a caminar delante de Él, para ser transformado. Déjeme contarte una historia de los antiguos romanos. Cuando ellos sitiaban una ciudad, la rodeaban completamente con sus ejércitos. En aquellos tiempos las ciudades eran amuralladas, y ellos rodeaban toda la ciudad, rodeaban las murallas de las ciudades, y aquella ciudad que iban a atacar la rodeaban y clavaban una bandera blanca delante de las puertas de la ciudad. Esa bandera blanca era gracia para los habitantes que estaban adentro. Ellos, mientras la bandera blanca estuviera clavada en el piso, los habitantes de la ciudad podían salir a los romanos, y al que saliera ellos le perdonaban la vida. No lo mataban, lo perdonaban porque se estaban rindiendo al ejército romano. Y ellos esperaban algunos días con la bandera blanca, dándole oportunidad a los habitantes de la ciudad para que salieran a ellos, para que se rindiesen a ellos. Y al que saliera a ellos, le extendían la misericordia, le extendían la gracia, y no los mataban. Pero ya después de algunos días de haber esperado, quitaban la bandera blanca y en su lugar clavaban una bandera negra. Esto quería decir que iban ya a atacar la ciudad, que la bandera de misericordia, que la bandera de gracia ya la habían arrancado. Ahora era la bandera que pronunciaba el ataque, el juicio hacia la ciudad. En otras palabras, ya no iban a tener más misericordia de ella. El que se rindió, y el que no se rindió y no salió a los romanos, ahora pagaría las consecuencias. Así era que actuaban los ejércitos romanos en aquel tiempo. Y eso nos habla de algo. Cuando Jesucristo vino a este mundo, se puede decir que Dios clavó la bandera blanca
sobre la humanidad en Cristo Jesús. Dios clavó su bandera blanca, la bandera de la gracia. Gracia para que salgamos a Él. Gracia para que no seamos consumidos con la ira de Dios. Gracia para venir a Él, para ser perdonados, para ser transformados. Hablando de Jesucristo, Juan el Bautista dijo: porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia, porque la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. Dios estaba en Cristo extendiendo su gracia, su favor hacia la humanidad, dándole al pecador que se vuelve a Él no lo que merece, sino lo que no merece. Porque el pecador merece el castigo. El pecador que ha violado la ley de Dios está bajo una sentencia de muerte, una sentencia para la destrucción de su alma. Como dice en Ezequiel 18:4, el alma del Padre es mía, así como el alma del Hijo. El alma que pecare, esa alma morirá. Ezequiel 18:4. Romanos 6:23 dice: porque la paga del pecado es muerte. La Biblia habla de la segunda muerte, que es la destrucción del alma. El juicio sobre el pecador que ha violado la ley de Dios es destrucción para su alma. Y lo que el hombre merece por haber pecado es la destrucción de su alma, dejar de existir. Pero Dios en Cristo está, desde que Cristo vino al mundo, Dios empezó a extender su bandera de su gracia para darnos lo que no merecemos. Porque nosotros merecíamos era juicio, merecíamos era el castigo, el lago de fuego. Pero Dios en Cristo extiende su gracia, su bandera blanca para salvarnos. Y eso fue lo que experimentó Pablo. Pablo, ¿sabías que Pablo era un perseguidor de la iglesia de Cristo? Que antes de ser llamado Pablo se llamaba Saulo, conocido como Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Él iba y perseguía a los cristianos y los metía en prisión. Y el primer mártir cristiano, Esteban, murió a los pies de Saulo, del que luego sería el apóstol Pablo. Y dice que cuando él iba a Damasco, respirando amenazas y muerte, porque así lo dice Hechos capítulo 9, versículo 1, que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Iba en el camino a Damasco y el Señor se le apareció en el camino a Damasco y una luz se le apareció que lo encegueció y cayó a tierra Saulo. Y el Señor le dijo: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y Pablo le dijo: Señor, ¿quién eres? Y el Señor le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Y Pablo responde, o Saulo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Ahí fue la conversión de Saulo de Tarso, perseguidor de la iglesia. Y como él mismo dijo a Timoteo
en 1 Timoteo 1:13, que él era perseguidor, injuriador y blasfemo. Eso era Pablo antes de su conversión, antes de que Jesús se le cruzara en el camino y lo tumbara a tierra y extendiera su gracia, lo que él no merecía. Pablo o Saulo de Tarso no merecía esa misericordia, pero Dios extendió su gracia para él, para hacerlo de perseguidor de la iglesia a predicador y apóstol a los gentiles. Sí, eso fue lo que hizo la gracia de Dios en Pablo. Lo transformó de alguien que respiraba amenazas y muerte contra los discípulos de Jesús. Lo transformó en un apóstol, maestro y predicador del evangelio. Y esa gracia lo sostuvo hasta el final de sus días. La gracia que es poderosa para levantarnos, la gracia de Dios en Cristo Jesús, que es poderosa para sostenernos en el camino de la verdad, en el camino de Dios hasta el final. Y Pablo, cuando estaba ya llegando al final de sus días, que iba a ser decapitado en Roma, dijo: he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás me está guardada la corona de justicia, que me tiene el Señor, el juez justo, o que me dará el Señor, el juez justo, en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que aman su venida. Pablo había sido alcanzado por la gracia de Dios y le dio lo que él no merecía, la gracia que lo transformó en otro hombre. Y esa gracia es la gracia con la que Dios está extendiendo a toda la humanidad. La gracia de Dios en Cristo Jesús para salvarlo. La gracia de Dios te llama a abandonar tu camino, te llama al arrepentimiento para que te conviertas de las tinieblas a la luz, de la potestad de Satanás a Dios, para que recibas por la fe que es en su nombre el perdón de pecados y la herencia entre los santificados. La gracia de Dios es la gracia salvadora por medio de la cual somos salvos. ¿Salvos de qué? De la sentencia de muerte que está sobre nuestra cabeza. La sentencia de muerte que está sobre nuestra alma. La gracia quita esa sentencia de muerte. La gracia de Dios en Cristo Jesús nos da lo que no merecemos. La Biblia dice en Efesios 2:8: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Eso dice Efesios 2:8. Tito 2:11 dice: pero la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este mundo sobria, justa y piadosamente. Esa gracia se ha manifestado para salvación a todos los hombres. O sea, eso significa que Dios quiere extender esa gracia hacia tu vida, esa gracia salvadora, para salvarte, para levantarte, para transformarte, para perdonarte, porque Dios no hace acepción de personas. Dios no estima más al rico que al pobre. No estima más al americano que al colombiano. No estima más al ruso que al venezolano. No estima más al chino que al argentino.
Dios no hace acepción de personas. Él juzgará a cada uno conforme a sus obras. El que se arrepiente viene a Cristo para beber de su gracia y gracia sobre gracia. El que se arrepiente y se convierte de su camino y empieza a seguir a Cristo en esta vida, Dios le tiene preparado un reino glorioso y eterno, en el cual Él entrará por la gracia de Dios. Pero esa gracia se alcanza mediante la fe en Jesucristo. Es creyendo en Jesús. En ningún otro. Tú no vas a alcanzar la gracia de Dios creyendo en ningún otro. No, la gracia de Dios no está en Mahoma ni en el Buda. No está en dioses paganos. Dios extiende su gracia es a través de Cristo. Él es el único canal. Es a través de Cristo Jesús. La gracia, entramos a la gracia mediante la fe en Jesús, como dice Romanos 5:2. Mediante la fe en Jesucristo entramos a esa gracia salvadora. Mediante la fe en su sangre, en la obra de Cristo en la cruz del Calvario, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre. Dice Romanos 3:25. Y Romanos 3:24 dice: siendo justificados gratuitamente por su gracia, mediante la redención que es en Cristo Jesús. Esto quiere decir, somos declarados no culpables, justificados, mediante el rescate que Cristo efectuó en la cruz del Calvario en base del derramamiento de su sangre. El precio que Él pagó sufriendo el castigo por nuestros pecados. Fue el pago que Cristo efectuó. Él pagó nuestra deuda para poner a nuestra cuenta de pecado cancelado. Su sangre fue derramada como el precio de nuestra redención, como el precio de nuestro rescate. Él dijo que había venido a rescatar, a poner su vida en rescate por muchos. En base de su sangre tenemos el perdón, pero hay que creer. En Él se nos anuncia el perdón de pecados, pero para todos los que creen en Él, para todos los que vienen a Él, que se levantan y vienen a Él y le siguen. Juan el Bautista dijo: el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Este mundo lo podemos dividir en dos. Los que creen en Jesús van rumbo a la vida eterna, pero el que no cree en Jesús va rumbo al abismo. No importa que crea en 10,000 ídolos de este mundo, la verdadera fe se vuelve de los ídolos. La verdadera fe sigue a Jesús. La verdadera fe oye su palabra, oye su voz y le sigue. Pedro dijo: nosotros también creemos que por la gracia del Señor Jesús seremos salvos. Pedro también necesitó de esa gracia. Lo mismo que Pablo, esa gracia que salva. El ángel le dijo a María: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. La gracia salvadora que todos necesitamos, porque todos hemos pecado. Necesitamos venir a Cristo para ser lavados, para ser limpiados,
para ser reconciliados, para que su sangre nos limpie de todo pecado y para entrar a esa gracia de Dios en Cristo que nos entrará en el reino de los cielos. Oh, la sangre de Cristo nos limpia de todo pecado, como dice 1 Juan 1:7. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. El mismo Señor dijo: esta es la sangre, cuando celebró la Pascua con sus discípulos. Esta es la sangre del nuevo pacto. La sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para la remisión de los pecados. Estaba hablando de la sangre que Él iba a vertir en la cruz del Calvario para nuestro perdón. Ahí se basa nuestra salvación. Ese es el mensaje del Evangelio, lo que dijo Pablo en 1 Corintios capítulo 15. Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y resucitó de entre los muertos conforme a las Escrituras. Y en Él ahora se nos anuncia, para los que creen en Él, se nos anuncia el perdón de pecados y la vida eterna. Déjate alcanzar de esa gracia de Dios en este día. Pero hay que creer en Él para entrar a esa gracia. Jesucristo dijo: de cierto os digo, que el que cree en mí tiene vida eterna. Vida eterna para los que creen en Él. El Evangelio de Juan, capítulo 20, versículo 31, dice que las cosas que se escribieron para que creamos que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios. Y para que creyendo, tengamos vida en su nombre. El que cree en Él tiene vida eterna. El que cree en Él tiene el perdón. El que cree en Él, se le abre la puerta al reino celestial. Jesús dijo: yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. Salvo de la destrucción de su alma. Salvo de la segunda muerte. Salvo de la ira de Dios. El que cree en Él no verá la muerte, la destrucción de su alma, sino que tendrá la vida eterna. Tendrá la inmortalidad y un reino precioso que está preparado para los que le aman. Hoy entra esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Mientras Dios todavía tiene su bandera de la gracia clavada sobre la humanidad, la bandera blanca de la gracia de Dios, que nos señala a Cristo como nuestra fuente de salvación, como nuestra fuente de perdón. Zacarías capítulo 13 dice que una profecía que habría un manantial abierto para la purificación del pecado y de la inmundicia. Ese manantial se abrió cuando Cristo murió en la cruz del Calvario. Un manantial para el perdón, para la reconciliación con Dios. Porque Dios no quiere que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero esa gracia nos invita a salir de las tinieblas. Esa gracia nos llama a salir del pecado, a abandonar el pecado, porque la verdadera fe le sigue en obediencia. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos a la impiedad y a los deseos mundanos. La gracia de Dios nos enseña que renunciemos al pecado para seguir otro camino diferente. Otro camino que el mundo no conoce. El camino de Cristo, que es un camino de santidad y de obediencia. Hoy es el día de salvación. Hoy es el día aceptable. Voy a hacer una oración de fe, una oración de entrega, para el que quiera entrar a esa gracia de Dios.
a través de Jesucristo. Hoy el Señor quiere extender su gracia. La gracia que nos da lo que no merecemos. La gracia le dio al pecador, al ladrón en la cruz, lo que no merecía. El reino. El Señor le dijo, cuando el ladrón clamó a él, hoy estarás conmigo en el paraíso. Le dio lo que no merecía. La gracia nos da lo que no merecemos. Nos da el perdón. Nos da la entrada a su reino celestial. Borra nuestras iniquidades. Sepulta nuestros pecados en lo profundo del mar. Aleja nuestras rebeliones como el oriente está del occidente y nos da una nueva vida como se la dio a Pablo. La gracia de Dios transformó al apóstol Pablo y ha seguido transformando a miles a través de los siglos. Y hoy quiere Dios alcanzarte con esa gracia también para transformarte a ti, para perdonarte y para darte entrada en su reino. Voy a hacer una oración de fe. Si quieres recibir a Jesucristo como tu Señor y Salvador, inclina ahí tu rostro. Él está aquí, Él quiere tomar tu vida. Él dio su vida por ti para salvarte, para que tú tengas oportunidad de ser salvo. Si quieres hacerlo, dile así al Señor. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. te necesito. Reconozco Reconozco que soy un pecador, que soy un pecador, que he hecho lo malo que he hecho lo malo delante de ti. delante de ti. Pero creo, Señor, Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios que viviente, tú eres el Hijo del Dios viviente, el Salvador del mundo, el Salvador del mundo, que derramaste tu que sangre derramaste tu sangre en la cruz del Calvario en la cruz del Calvario para el perdón de mis para pecados. el perdón de mis pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos Creo que resucitaste entre los muertos y que vives para siempre. y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Ahora, Señor, yo me arrepiento. Quiero empezar a caminar contigo Quiero empezar a caminar contigo en este mundo. en este mundo. Por eso te recibo hoy Por eso te recibo hoy como mi Señor, como mi Señor, como mi Dios como mi Dios, y como mi Salvador. como mi Salvador. Perdóname, Señor, Perdóname, Señor, por haber pecado contra ti. por haber pecado contra ti. Lávame en tu preciosa sangre Lávame en tu preciosa sangre de todos mis pecados de todos mis pecados. y escribe hoy mi Y nombre escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida. y salva mi Y alma. salva mi alma. Renuncio a Satanás Renuncio a Satanás y a los poderes de las y a los tinieblas poderes de las tinieblas que estén operando en mi que vida estén operando en mi vida. y someto mi vida Y someto mi vida y la rindo a y ti, la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo. y dame una nueva vida. Dame una nueva vida. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para perdonarme para perdonarme, y para darme entrada para darme entrada a tu reino celestial. a tu reino celestial. Recibo hoy tu salvación Recibo hoy tu salvación en base de la sangre de Cristo en base a la sangre de Cristo que fue derramada que fue derramada para el perdón de mis para pecados el perdón de mis pecados. y en base de tu gracia, Y en base de tu gracia, tu favor tu favor, que yo no merezco. que yo no merezco. Te doy gracias Te doy gracias por la salvación de mi por alma la salvación de mi alma. en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria al Señor. Si entregaste tu vida al Señor, es la mejor decisión que puedes haber hecho con tu vida. Recibir al glorioso Salvador para que Él entre, te transforme y te muestre el camino. El que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios estará sobre él. Empieza a caminar el camino, la fe camina, la fe se levanta y camina. Encuéntrate en una iglesia cristiana, apártate de los ídolos, habla con el pastor, dile que te explique sobre el bautismo en agua y toma
el paso del bautismo que es para el que cree y quiere seguir a Jesús con un corazón arrepentido. Que Dios te bendiga.